Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios me los bendiga a todos en esta mañana, hoy jueves 12 de febrero del año 2026. Les saluda su hermano y colaborador en el Evangelio, Orlando Córdoba, transmitiendo desde la ciudad de Puerto de Tuxpan, Veracruz. Eh, Bienvenidos a su programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazados a nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Eh, Qué bueno, hermanos, tenerles con nosotros en esta mañana. Y pues gracias a Dios que tenemos, pues estamos viendo, hermanos, este tema que tiene que ver con obstáculos en la predicación del Evangelio. ¿Sí? Pues un placer, hermanos, un placer estar con ustedes. Y pues agradecemos a Dios, hermanos, la bendición de que ya estamos mejor de salud. Gracias por sus oraciones. Pues sigamos orando por sus hermanos también que siguen todavía delicados de salud. Y pues también les pedimos, hermanos, sus oraciones porque hay muchas almas perdidas, almas que necesitan, hermanos, ser alcanzados con el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de fe y de esperanza, hermanos. Y pues recordemos que solamente usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, pues somos, hermanos, los que hemos sido encargados, hemos sido responsabilizados por esas almas que necesitan tomar el camino de la salvación. Pues les pedimos sus oraciones también por todos nuestros hermanos que viajan con su servidor, hermanos, a las campañas de evangelismo, ya que hoy, en este mes de febrero, pues tenemos viaje para la ciudad de, bueno, para el estado de Campeche, un lugar que se llama Hol Campeche, allá por Champotón. Bueno, pertenece a Champotón. Es primera vez que vamos por allá, no conocemos, pero lo que sí sabemos es que hay almas que necesitan de esa luz del Evangelio, hermanos. Y eh, pues, nuestros hermanos que vienen con nosotros, nuestro hermano Javier Islas, de aquí de Tuxpan, nuestra hermana Chávez, su esposa, pues también de Tihuatlán, pues, nuestro hermano Lino, que viaja con su servidor también. Bueno, este año ya empezó a viajar con nosotros. No había salido, pero ya gracias a Dios está con nosotros también. Nuestra hermana Toñita de acá de La Pesca, Tamaulipas, que también nos acompaña, y nuestra hermana Consuelo del Estado de México, nuestro hermano Lucio, también inciso del Estado de México, que también nos acompaña, nuestra hermana Eli de acá de Acayucan, Veracruz, también nos acompaña a esa campaña, eh, nuestra hermanita Yolanda, también de ahí de Acayucan, también nos acompaña en el evangelismo, nuestro hermano Froilán, nuestro hermano Leonardo Cedillo, Froilán Verdugo, este, varios hermanos. Y pues esperamos en Dios de que todos podamos viajar sin contratiempo, hermanos, para que estemos ahí con nuestros hermanos. Pues le pedimos oraciones por todos ellos, que se esmeran, se esfuerzan por llevar el Evangelio, hermanos. Uh, y pues necesitamos que la iglesia, hermanos, la iglesia se estimule. Y por eso apoyamos con esos talleres, hermanos, esos talleres de evangelismo que llevamos a donde nuestros hermanos nos inviten para que los apoyemos, hermanos, con esos talleres de evangelismo, un taller práctico que hacemos, eh, también en las calles para que llevando el evangelio a las calles, tocando puertas y pues más que nada enseñamos a la iglesia cómo introducirnos con las personas para que podamos, hermanos, tener la facilidad de iniciar una plática con las personas. Y pues esto, hermanos, es algo maravilloso porque de esta manera, hermanos, hacemos posible que podamos platicar con todas clases de personas, incluyendo con los pastores, pastores que tienen hambre y sed de Dios, hermanos, pastores que son nobles, pastores que realmente aman a Cristo
y quieren servir a Cristo, hermanos, pero a veces resulta que el evangelio que han venido obedeciendo, pues no concuerda con el evangelio de Cristo, y pues hay pastores pues que deciden corregir, hermanos, su historia de salvación de acuerdo a las Santas Escrituras. Y lo bonito de esto, hermanos, es que la aplicación del evangelio no se presta a contienda, hermanos, en base a doctrinas religiosas, sino únicamente se enfoca a Cristo, hermano, a Cristo, su sacrificio, lo que Él hizo, hermanos, y lo que Él espera de nosotros. Pues eso es lo maravilloso, hermanos. Pues vamos a cantar una alabanza, hermanos. El himno número 229 de Cantos Espirituales tiene como título Nunca me hablaste de Él. Fíjense que a causa de los obstáculos, hermanos, que hay en el camino de la predicación, muchos hemos dejado de predicar el Evangelio. ¿Sí? Muchos preferimos quedarnos callados, hermanos. Preferimos no hablar de Él, no hablar de Jesús. Pero este himno, hermanos, pues es una forma poética, reflexiva, en la que nos hace, hermanos, pensar, hermanos, si estamos ante el Señor un día y alguien nos reclama diciendo que nunca le hablamos de Jesús. Dice la alabanza, hermanos, nunca hablaste de Él. Cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá. Si algún perdido allá nos diga con desdén, tú nunca hablaste a mí de Él. Tú nunca hablaste a mí de Él. Tú nunca hablaste de su luz. Tú andabas junto a mí. Ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de Él. Hablemos de Jesús y digamos de su luz, digamos al perdido ven. Y así en la eternidad ninguno nos dirá, tú nunca hablaste a mí de Él. Tú nunca hablaste a mí de Él. Tú nunca hablaste de su luz. Tú andabas junto a mí. Ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de Él. Palabras de amor guiarán perdido a Él al lado del Señor Jesús. Trabaja siempre aquí y nadie te dirá, tú nunca hablaste a mí de Él. Tú nunca hablaste a mí de Él. Tú nunca hablaste de su luz. Tú andabas junto a mí. Ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de Él. Esta alabanza, hermanos, me hace pensar, hermanos,
el problema en que yo estaré en aquel día ante la presencia de Dios, hermanos, si soy una persona que nunca hablo de Jesús. Por eso mejor prefiero hablar de Jesús, hermanos, y espero que también usted, como cristiano, como cristiana, hable de Jesús, predique de Jesús su evangelio. Tenemos aquí nuestras hermanas que nos han escrito, dice Yolanda Casas, muy buenos días, bendiciones. Esther Torres también dice, buenos días, hermano Orlando, Dios le bendiga grandemente, junto a su amada familia. Rosa María García dice, buenos días, mi hermano Orlando y a toda la audiencia, Dios me los bendiga. Marisela Ramírez también dice, Marisela Gutiérrez, buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente, saludos fraternal de la Iglesia de Cristo de Vizcaya, en Matamoros, Tamaulipas. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos de allá de Matamoros, Tamaulipas. Su hermana Leti dice, buenos días, mi hermano, pido oración, saludos para todos mis hermanos en Cristo. Amén, hermanita Leti. Amén, a la alabanza, dice nuestra hermanita Marisela. Gracias por compartir, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a orar, hermanos, oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Santísimo, en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder transmitir a través de este programa, Señor, de pasión por las almas perdidas, enlazado, Padre, a nuestro programa, a nuestra página de El Varón Siguiendo a Dios. Gracias, Padre, por darnos este medio de poder transmitir tu palabra y poder alcanzar muchos corazones, Señor, en diferentes lugares, en diferentes países, Señor. Confiamos, Padre, de que sigamos compartiendo esta página, Señor, para que podamos alcanzar muchos corazones nobles, corazones sencillos, Señor, en la cual, Padre, podamos crear conciencia en la hermandad de la necesidad, Señor, de predicar el Evangelio de Cristo y alcanzar, Señor, esas almas perdidas, Padre, para la salvación, oh Dios, para la fe y la esperanza que tú ofreces a través del mensaje del Evangelio. Por eso, Dios, permite que este programa de bendición, Padre, pueda ser, Padre, útil en el corazón de tus hijos, de tus hijas, para que todos y cada uno, Señor, podamos seguir, Padre, adelante en el camino de la fe y de la esperanza y de la salvación. También oramos, Padre, que bendigas el canal que tenemos de Creyéndole a la Biblia en YouTube, para que a través de ese canal también, Señor, los videos puedan permanecer y puedan ser, Señor, una herramienta útil para la hermandad que pueda tener acceso a ellos, Señor. Oramos también, Padre, por la petición de nuestra hermana Leti, Padre, que pide oración, Señor. Tú sabes la necesidad que ella tiene en su vida, en su familia, en su matrimonio, Padre, en su fe y en su esperanza. Bendícela, Padre, así como todos tus hijos, tus hijas que tienen alguna petición en su corazón, alguna necesidad, Señor. Bendice, Padre, los matrimonios, bendice, Padre Santo, el trabajo de todos tus hijos, tus hijas. Bendice, Señor, a la familia, a nuestros hijos, Señor. Bendice, Padre, toda labor. Bendice el estudio de nuestros hijos también, que van a sus escuelas, para que puedan ser de bendición, Señor. Llévalos con bien y tráelos con bien de sus trabajos, a los que salen a las calles, Señor, así como tengan nuestros hijos, Padre. Te pedimos que esta mañana disfrutemos de la lectura de tu palabra, ya que necesitamos, Señor, conocer, Padre, tu palabra, recordar, oh Dios, la historia que tenemos en tu palabra, para seguir, oh Dios, y tomar el ejemplo, Señor, a seguir, para mejorar, Padre, nuestra condición, en nuestra fe, en nuestra esperanza de tu presencia, Padre. Por eso, Dios, permite que la lectura de hoy sea de bendición y lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Elvia García nos escribe diciendo, muy buenos días, amado hermanito, Dios le bendiga y grandemente junto a su amada familia. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos en sintonía. Gracias, hermanita Elvia. Asunta Lula también nos escribe diciendo, muy buenos días, hermano y familia, bendiciones para todos. Compartido. Gracias, hermanito. Pues bienvenidos esta mañana a nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Gracias por estar con nosotros. Y sigamos compartiendo, hermanos, sigamos compartiendo, invitando a todos aquellos que quieran participar con nosotros en este programa todas las mañanas, de lunes a viernes, en punto de las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana más. Pues gracias por estar con nosotros.
Pues vamos a pasar a nuestro estudio, hermanos. Lo tenemos hoy, nuestro estudio basado en la historia, hermanos, del libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 40, hermanos. Hermana Juanita Pena dice, buenos días, mi hermano, saludos y bendiciones. Amén. No sé si es Pena o Peña, vea que a veces no tiene la ñ en la letra, pero dice Pena. Dios le bendiga, manita Juanita. Qué bueno estar con nosotros, manita. Un abrazo para usted y toda la familia, así como para todos mis hermanos y mis hermanas que están con nosotros esta maravillosa mañana, hermanos. Y pues gracias a Dios, hermanos, pues ya se fue un poco el frío, ya no estoy tan arropado, ¿ah? Ya se fue un poco el frío, pero están diciendo que el domingo viene otro frente frío, no sé cómo estemos, ¿ah? Pero gracias a Dios estamos tranquilos con el fresco. Por eso el gallito está canta y canta el gallito. Pero cuando hay frío, mucho frío, como que el gallito casi no quiere cantar. Nuestra hermanita María de Jesús Vargas González también nos escribe diciendo buenos días, hermano, Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados. Gracias, hermana, gracias por sus saludos. Pues hermanos, vamos a leer, hermanos, vamos a leer, vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 23 al, al 28, hermanos. A ver, al 40. Hechos 19, 23 al 40 vamos a leer. Dice así la historia, hermanos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Un disturbio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo y de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concederá, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hasta ahí, hermanos. El tema general que estamos tratando, hermanos, es obstáculos en la predicación del Evangelio, hermanos. Y aquí encontramos un obstáculo, hermanos.
encontramos el obstáculo del comercio, el negocio, el, el hacer dinero, hermanos. Eh, Aquí habla, hermanos, de un comerciante. Había un comerciante. Ese comerciante, hermanos, llamado Demetrio. Hay un comerciante llamado Demetrio. ¿Qué es un comerciante, hermanos? Bueno, un comerciante es una persona o una empresa, ¿verdad?, que se dedica a comprar y vender bienes o servicios con el objetivo de obtener ganancias económicas, hermano. Eso es un comerciante. Los comerciantes, hermanos, pueden operar en diferentes sectores, ¿verdad? Comercio por por mayoría, comercio por minoría. La función de los comerciantes, hermanos, pues tienen, que en el caso de Demetrio, era una persona, ¿verdad?, que compraba productos. Parece que él le compraba a los que fabricaban, hermanos. Él le compraba los productos a los fabricantes y fue a los que convocó. Los comerciantes, hermanos, pues compran productos, los almacenan, los venden, hacen su inventario, ¿verdad? Para tener, hermanos, y hacen su negocio. ¿Sí? Los comerciantes pueden ser emprendedores, los comerciantes pueden ser empresas, pueden ser comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas. Pero fíjense, hermanos, en esta historia encontramos a Demetrio, que Demetrio convoca, hermanos, a todos los que fabricaban templecillos de la diosa Diana y causaron un gran disturbio en Éfeso. Dice versículo 23 al 28, hermano. Voy a leer otra vez. Dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hace con las manos. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esas cosas, hermanos, se llenaron de coraje, de ira, y comenzaron a gritar diciendo, grande es Diana de los Efesios. El versículo 23, hermanos, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, un disturbio, hermanos, no pequeño, es decir, un disturbio grande, ¿verdad? ¿Qué es un disturbio, hermanos? Bueno, un disturbio, hermanos, es una situación de desorden público. ¿Sí? Eso es un disturbio. Este desorden público se caracteriza por la presencia, hermanos, de una multitud de personas que se comportan de manera agresiva, se comportan de manera violenta, hermanos, se comportan de una manera desafiante hacia las autoridades. Eso es un disturbio. Los disturbios pueden ser causados por una variedad de factores, hermanos, como protestas políticas y sociales. Por eso eh, dijo este, las autoridades dijeron que podían ser acusados de sedición. Sedición, hermanos, es levantarse, hermanos, en contra del gobierno. Sedición, hermanos, es levantarse, ¿verdad?, en contra de la constitución política con el fin de cambiar esa constitución. Eso es sedición, hermanos. Los disturbios pueden ser causados, hermanos, por descontentos económicos o laborales, hermanos. Y precisamente, hermanos, esto fue lo que los llevó estaban preocupados, dice el versículo 24 al 26,
Porque un peligro, dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba poca, no poca ganancia a los artífices. O sea, había negocio ahí, hermanos. Había negocio. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio que tenían su negocio, dijo, varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, si perdemos este oficio, ya no vamos a tener nuestra riqueza. Pero ven y oyen que este Pablo, o sea, por culpa de Pablo podemos perder, por culpa de lo que Pablo anda predicando, podemos perder nuestro negocio. Pues ya, no solamente aquí en Éfeso, sino en toda Asia, ha persuadido a la gente para que, diciéndoles que no son dioses lo que hacemos. O sea, había un descontento, hermanos, económico, un descontento laboral, hermanos. Y esto, hermanos, los lleva también al conflicto religioso, hermanos, que ese disturbio, hermanos, puede ser causado por conflictos étnicos o religiosos, como vemos en el 27, donde dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Los disturbios, hermanos, los disturbios se manifiestan también, hermanos, de diferentes maneras, como podemos ver la violencia física contra personas o propiedades, hermanos. Como es en el caso, hermanos, ahí en el versículo 33, donde dice, hermanos, Hechos 19:33, que sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole, los judíos. Dice el versículo 29. El versículo 29 dice ahí, hermanos, Hechos 19:29, y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro arrebatando, hermanos, a Gallo y a Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. O sea, la violencia física, hermanos. El disturbio también, hermanos, se manifiesta en destrucción de propiedades públicas o privadas. Aunque ahí, ¿verdad? No dice que hayan destruido cosas públicas o cosas privadas, hermanos. Pero sin embargo, sí manifestaron su descontento, en su disturbio, en su manifestación a través de los gritos. Los gritos y la ira, hermanos, y el desorden. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es diosa de los Efesios. Es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. La ira, hermanos. Los gritos. Dice el versículo 32, hermanos, al 34. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, hermano. Casi por 2 horas estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios. Fíjense nomás, hermanos. Y aquí, hermanos, vemos el desorden, hermanos. En este disturbio vemos el desorden también. Ahí estaban de gritones, por 2 horas estaban ahí con su desorden, hermanos. Esto es con lo que se enfrentaron nuestros hermanos en la ciudad de Éfeso. Nuestro hermano Ovaldo Sauceda nos escribe diciendo un fuerte abrazo fraternal, mi hermano. Amén, hermanito Ovaldo. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros, hermanos, esta mañana, aquí en nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Bienvenido, hermano Ovaldo, y así como a toda la audiencia que tenemos conectados. La respuesta de las autoridades, hermanos, fíjense lo que podemos ver. Por lo regular, en un disturbio, hermanos, las autoridades siempre responden. A veces responden por despliegue de fuerzas policiales o militares, cosa que no fue el caso aquí.
A veces, hermanos, las autoridades responden, hermanos, a estos disturbios con escudos antigases, antilacrimógenos o balas de goma, ¿verdad? Pero no fue el caso aquí, hermanos. A veces, ¿verdad? En estos tipos de disturbios, hermanos, pues hacen arrestos, hacen detenciones, pero tampoco fue el caso aquí. En algunos lugares, hermanos, cuando hay disturbios, pues ponen imposición de toques de queda o restricciones de movimientos. Pero no fue el caso aquí en esta historia, hermanos. Sin embargo, hermanos, lo que sí hubo fue negociaciones, hermanos. Negociaciones. ¿Sí? Negociaron, hermanos. Porque en un disturbio siempre, hermanos, lo que hay es negociaciones con líderes de las manifestaciones para encontrar una solución pacífica. Dice, versículo 35 al 41, hermanos. Fíjense. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Quién no sabe eso? Como diciendo, todos lo sabemos. Dice el 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen, cálmense, no hagan nada, ¿verdad?, precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio, o sea, el líder, ¿verdad?, el que los convocó, ¿no? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, pues audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Sí. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, o sea, de este problema. ¿Cuáles fueron los obstáculos, hermanos, del disturbio causado por los comerciantes, hermanos? Bueno, primero encontramos a Demetrio, el platero, hermanos. Demetrio, hermanos, mencionado en Hechos 19:24, pues era un platero o artífice que vivía en Éfeso durante el primer siglo, hermanos. Era un fabricante de objetos de plata que representaban a la diosa Artemisia, también conocida como Diana, la diosa Diana, que era la deidad principal de la ciudad de Éfeso, según el versículo 24, que dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Según el texto bíblico, hermanos, Demetrio era un líder entre los artífices de Éfeso y se opuso fuertemente a la predicación del evangelio que Pablo, hermanos, andaba predicando. Dice el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtendremos nuestra riqueza. Demetrio, hermanos, argumentó que la predicación de Pablo estaba dañando su negocio, su bolsillo, hermanos. Así que llevó a cabo, hermano, un disturbio en la ciudad de Éfeso, como dice el versículo 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El texto bíblico, hermanos, describe a Demetrio como alguien que estaba motivado por intereses económicos y que se opuso a la predicación del evangelio que Pablo traía porque estaba afectando su negocio, hermanos. Esto es lo que dice el versículo 27. Dice, de hecho, Hechos 19:27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es importante, amados hermanos, destacar que Demetrio no es un personaje bien conocido en la historia, o muy conocido, ¿eh? Su mención en Hechos 19:24 es la única referencia a él en la Biblia. Pero sin embargo, hermanos, fue o produjo un gran obstáculo a la predicación del Evangelio en esa ciudad.
El papel de Demetrio como obstáculo a la predicación del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, hermanos, en Éfeso, es un ejemplo, hermanos, de cómo los que obedecían el Evangelio desafiaban las creencias y prácticas paganas de aquella época, hermanos. Otro obstáculo que tenemos aparte de Demetrio, hermanos, son los obreros del mismo oficio, mencionados en Hechos 19:25. Dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Los obreros del mismo oficio, hermanos, pues eran los trabajadores que se dedicaban a la misma profesión o actividad, hermanos, que Demetrio hacía. Es decir, fabricaban, hermanos, objetos de plata relacionados con el culto a Artemisa, hermanos. Los obreros del mismo oficio probablemente incluían plateros, incluían artífices o orfebres. Plateros pues son trabajadores que se especializan en la creación de objetos de plata, como estatuillas, joyas y otros adornos. Artífices pues son trabajadores son los que se dedicaban a la creación de objetos decorativos y religiosos, hermanos, como estatuillas, amuletos y otros objetos relacionados con el culto a Diana de los Efesios. Orfebres, hermanos, son trabajadores que se especializaban en la creación de objetos de oro y plata, incluyendo joyas y otros adornos. Estos obreros del mismo oficio, hermanos, estaban preocupados por la predicación del evangelio, hermanos, que Pablo andaba haciendo. De tal manera, hermanos, que estos obreros del mismo oficio, pues estaban preocupados porque la predicación del evangelio que traía Pablo y los cristianos, hermanos, pues estaba afectando su negocio, estaba afectando su forma de vida, hermanos. Demetrio, como líder de ellos, los instigó a protestar contra el apóstol Pablo y contra los cristianos, que los llevó al disturbio en la ciudad, hermanos. Es lo que dice el versículo 23 y 24. Otra vez dice Hechos 19, 23, 24, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba no poca ganancia a los artífices. También podemos ver en el obstáculo, hermanos, a la ciudad. O sea, no solamente, hermanos, fue Demetrio, no solamente fue los obreros de mi oficio, sino que también involucraron, hermanos, a la ciudad entera, hermanos. La ciudad llena de confusión. Dice Hechos 19, versículo 28 al 30, 28 y 29. Hechos 19, versículo 28 y 29 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. La confusión, hermanos, es un estado de desorden y falta de claridad en la mente y en una situación, hermanos. Pues dice el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia, es decir, la ciudad, hermanos, estaba confusa. Y los demás ni sabían de qué se trataba, pero ahí estaban grita y grita también, hermanos. Aquí, hermanos, la confusión, hermanos, fue causada, hermanos, por la información, hermanos, que recibieron, hermanos. Estas personas, hermanos, la ciudad, pues estaba, hermanos, tenía falta de comprensión y claridad de lo que se trataba. No sabían de qué se trataba el asunto. Algunos se confunden por exceso de información, hermanos, pero esta ciudad ni siquiera más sabía de qué se trataba realmente, hermano, el asunto. La confusión a veces viene por cambios repentinos o inesperados. La confusión viene a causa de emociones fuertes como el miedo, la ansiedad. La confusión, hermanos, se manifiesta de diferentes maneras.
A veces, hermanos, se manifiesta por tomar decisiones, la dificultad de tomar decisiones, el sentimiento de desorientación o pérdida, hermanos. La confusión viene por dificultad de concentrarse o enfocarse en algo específico. La confusión viene a veces por sentimientos de ansiedad o estrés. Y esto es lo que vemos aquí con el pueblo, hermanos. Dice el versículo 28, hermanos. Versículo 28 de Hechos 19. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes dianos de los efesios. ¿Qué tenía este pueblo, hermanos? Bueno, este pueblo, hermanos, estaba involucrado, hermanos, en este disturbio, pero ni siquiera sabía por qué. Unos gritaban una cosa, otros otra cosa, hermanos, pero ni siquiera sabían por qué. En el contexto, hermanos, de Hechos 19:29, la confusión se refiere a un estado de agitación y desorden, hermanos, que reinaba en la ciudad de Éfeso a causa, hermanos, de lo que Demetrio les dijo, por causa, hermanos, de lo que predicaba el apóstol Pablo, hermanos. La multitud estaba confundida y no sabía qué hacer ante tal situación, hermanos, lo que los llevó a un disturbio y a una gran agitación en la ciudad. Y pues las autoridades dijeron, cálmense, porque vamos a ser acusados de sedición, vamos a ser acusados de estar queriendo levantar contra el gobierno romano. Pero, ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros encontramos, hermanos, nos hemos encontrado personas que se sienten afectados, hermanos, por la predicación del Evangelio? Y ya, cuando hablo de afectados, hermanos, no es que estén afectados en su fe. A Demetrio no le importaba tanto la fe en la diosa Diana, hermanos. Le importaba su riqueza, su negocio, hermanos. Muchas personas, hermanos, hacen negocio de su fe. Allá en este, en Villahermosa, Tabasco, hermanos. Villahermosa, Tabasco, me platicó en la iglesia del 1 de mayo, estaba de predicador nuestro hermano eh, Flavio Cruz, o de la Cruz, ¿no? Y me platicó, hermanos, que ellos estuvieron visitando a un pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y el apostólico pues reconoció que lo que estaba enseñando, hermanos, pues no era conforme a la palabra, y reconoció, hermanos, que necesitaba para su salvación reconocer corregir la sana doctrina, hermanos, corregir el evangelio en su vida. Pero este pastor le dijo al hermano Flavio, mira, hermano, yo sé que lo que ustedes enseñan es correcto, pero mire, dice, yo no puedo así nada más porque sí cambiar. Dice, mire, dice, yo dice, estudié para pastor, yo estudié mi carrera para pastor, y dice, y mis hijos están en la universidad, bueno, dice que estaban en la universidad allá en Estados Unidos estudiando también, y que la iglesia apostólica los estaba apoyando. Y dijo, y si yo cambio, si yo renuncio a esto, pues renunciar echar a la basura todo lo que yo he construido. Entonces, pues mejor prefiero quedarme aquí, así. Y dijo, hermanos, y dijo también, ay, por favor, le voy a pedir un favor nada más, hermano, no me inquieten a mis filigreses. Así todavía dijo, que no le inquietaran con la enseñanza de la escritura a sus filigreses. Eso pasó ahí en Villahermosa, Tabasco, hermanos.
Porque muchos, pues solamente, hermanos, están interesados más en el negocio, en su riqueza, como dijo el platero Demetrio, hermanos, acerca de sus riquezas. ¿Sí? Pero cuando se sienten afectados, hermanos, afectados en su economía por causa, hermanos, de la predicación del Evangelio, pues se van a levantar contra uno, hermanos. Ahora, ¿cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado al final? Bueno, nosotros, hermanos, sabemos que esos obstáculos, hermanos, fueron vencidos ahí en Éfeso. Hablando de Éfeso. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, fue establecida en Éfeso. Sí, hermanos. ¿Y cómo sabemos? Bueno, hubo una carta escrita a esa iglesia, hermanos, de Éfeso aproximadamente entre el año 60 y 62, que se escribe la carta a los Efesios. Dice Efesios capítulo 1, vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No dice que estuvieron en Éfeso, como dijeron, existieron, pero ya no están, no, que están. A pesar, hermanos, de ese gran disturbio, a pesar de esa gran oposición, hermanos, por ese gran templo que tenían ahí de la diosa Diana, la iglesia de Cristo, hermanos, quedó establecida en esa ciudad, hermanos. Y la iglesia, hermanos, perseveró en Éfeso, según lo que vemos, hermanos, allá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Acuérdense, hermanos, que Apocalipsis se escribió entre el año 90, hermanos, y 95 aproximadamente, se escribió este libro. Y hace mención de la iglesia, hermanos, de Cristo ahí en Éfeso. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. ¿Cuántos comerciantes, hermanos, han querido obstaculizar la predicación del Evangelio en tu ministerio? ¿Qué actitud, hermano, hermana, has tomado para vencer estos obstáculos? ¿Cuál ha sido el resultado en tu ministerio en la predicación del Evangelio? Recordemos, hermanos, el texto del ministerio el éxito del ministerio, hermano, de la predicación del Evangelio no es que tanto trabajaste, sino que dejaste, hermano, cuando te fuiste de ese lugar. Fíjense que algunos evangelistas, hermano, trabajan mucho, hermano. Pero cuando se van de esa ciudad donde trabajaron, no dejan nada. Nada dejan. El apóstol Pablo trabajó en Éfeso. Y quizás, hermanos, no fue nada fácil para el apóstol Pablo por esos obstáculos acerca de
de la idolatría que había ahí, ¿verdad? Y del negocio, del comercio que hacían en base a esa idolatría. Pero vemos el resultado, hermanos. El apóstol Pablo dejó la iglesia establecida en Éfeso. Sí, hermanos. Dejó la iglesia establecida en Éfeso. Ahora, usted y yo, amados hermanos, en la predicación del Evangelio vamos a encontrar muchos obstáculos. Entre ellos vamos a encontrar el comercio. Pero que este obstáculo, hermanos, no sea motivo, hermanos, para que renunciemos a la predicación del Evangelio, hermanos. No hay razón para renunciar a la predicación del Evangelio. Si nos damos cuenta, hermanos, hoy día hay muchos lugares, hermanos, donde la iglesia de Cristo no existe, donde el Evangelio puro y verdadero no ha llegado. ¿Y por qué, hermanos? Por los obstáculos. Los obstáculos, hermanos. Hay muchos obstáculos que están deteniendo, hermanos, el mensaje del Evangelio en muchas ciudades. Pero confiamos, hermanos, de que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como miembros, hermanos, de este pueblo de Dios, podamos vencer esos obstáculos, hermanos. No importa si son falsos profetas, como ya vimos. No importa si son autoridades religiosas, como ya vimos. No importa, hermanos, si son los comercios, como hoy vimos, hermanos. No importa qué obstáculos sean. Necesitamos, hermanos, asegurarnos de vencerlos. Por eso, amados hermanos, la invitación para esta mañana es que hagamos conciencia, hermanos, de que no podemos permitir que las almas se pierdan por causa de los obstáculos, por causa de las avaricias, hermanos, que hay ahorita por causa de las riquezas. Porque gente, hermanos, hay mucha gente que se enriquece en base a la fe. Hay muchas religiones, hermanos, que tienen el comercio, de estatuillas, ya como vimos ahorita, porque ciertamente hay lugares donde venden toda clase de imágenes, ¿no? Pero ahorita, hermanos, el comercio más grande, más que existe hoy día en el sectarismo, hermanos, religioso, es la práctica del diezmo, hermanos, ¿sí? Las personas hacen negocio, hermanos, con la fe de los creyentes. Y el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro hizo mención de eso, hermanos. Y con eso quiero terminar, hermanos. Allá en 1 Pedro capítulo 2, hermanos. Fíjense, esta es la más grande, el más grande negocio, hermanos, que existe, el comercio más grande, hermanos, que existe hoy en el mundo con la que nos enfrentamos. Segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 1, hermanos. Fíjense, hermanos, lo que encontramos ahí. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Dice, del 1 al 3 vamos a leer. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ahí está la avaricia, hermanos, el amor al raíz de todos los males, hermanos, el amor al dinero. Y por avaricia harán mercado, harán negocio, harán mercadería con ustedes, de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la confusión
la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Las personas, hermanos, muchos se han hecho pastores hoy día solamente por el hecho de pedir diezmos, hermanos, pedir diezmos y enriquecerse a costa, hermanos, de la fe de los creyentes. Porque hacen mercadería, hermanos. Es el negocio más grande que existe hoy día. Sí, hermanos. Así que cuando predicamos el evangelio y la gente se convierte, hermanos, al evangelio, pues esas personas, hermanos, pierden totalmente su negocio. Para terminar, hermanos, nos pasó un caso allá por Progreso, Campeche, hermanos. No, Progreso, Campeche. No, Progreso, San Antonio, ya no recuerdo. Por ahí nuestro hermano Carlos Pérez, y nuestro hermano Sergio Jiménez, llevaron a cabo unas campañas médicas allá con los americanos. Yo no fui en esa campaña, pero luego yo fui a la campaña de evangelismo que se hizo ahí. Y así hacia adentro, bueno, no sé, Emiliano Zapata, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama muy bien el lugar pegado al mar, donde se hizo esa actividad. Y estábamos ahí recién llegados, acabamos de llegar ahí, cuando, cuando estábamos sentados en la sala, hermanos, en esa casa, al lado de esa casa, hermanos, había un templo de una iglesia, ¿sí?, que practicaba el diezmo precisamente. Pero resulta, hermanos, que la hermana de al lado de ese templo se convirtió a Cristo, hermanos. O sea, se reconoció el Evangelio y se convirtió al Evangelio. Y llegamos a esa casa. Pues ahí estábamos sentados, hermanos. Estábamos sentaditos ahí todos, recién llegados ahí. Estábamos tomando ahí café, café ahí con la hermana. Cuando llega una persona, hermanos, así les quería yo encontrar, nos comienza a decir a todos nosotros sentaditos ahí bien, que son unos roba ovejas, y nos comenzó a acusar de que le robamos ovejas, que porque él de ahí, ¿verdad? Se ayudaba, que porque la hermana le daba los diezmos a él. Y pues quizás la hermana, no sé, pero quiero pensar que la hermana le daba buen diezmo, porque bien enojada, hermanos, que nosotros le venimos a robar sus diezmos. Y pues si nosotros no practicamos diezmo, la iglesia de Cristo no practica el diezmo. Pero pues él acusado de que nosotros fuimos a quitarle esa ovejita para tratar de robarle el diezmo. Pues no era cierto. Pero así nos acusó, ¿eh? Pero precisamente el negocio más grande y redondo que hay ahorita en el mundo religioso es la práctica del diezmo, donde hacen mercadería de las personas, hermanos, por avaricia, dice 2 de Pedro 2, versículo 3. ¿Sí? Pues por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Sí? Y pues es el mercado más grande, hermanos. Así que ese pastor, recuerdo, hermanos, ese pastor dijo que para entrar, fíjense, para que llegáramos a un lugar, primero tenemos que pedirle permiso a los pastores que ya están ahí, para poder llegar a un lugar. Imagínense ustedes, enojado aquel hombre, pero casi otro Demetrio, hermanos, bien enojado, porque su negocio, hermanos, estaba por decaer, ¿no? Pero esperamos en Dios, hermanos, de que usted y yo no seamos detenidos por estos obstáculos, sino que sigamos adelante, hermanos, en la predicación del Evangelio, hermanos. Pues aquí dejamos nuestro estudio, hermanos. Gracias por haberse conectado. Déjenme saludar aquí a mis hermanos que me escribieron. A ver, Josué Estrada dice, gritaron por 2 horas, que casi me la creí. Saludos, dice el hermano José. José Leobardo también nos dice, saludos y bendiciones, mi hermano Orlando, que Dios te bendiga. Josué siempre con su cosa, Josué. Dios te bendiga, Josué. Un saludo para allá, para González, Tamaulipas, hermanos. Un abrazo para ti y la familia. Su hermano Marco Chico dice, buenos días, amados en la fe. Nos saluda en la iglesia de Cristo. Gloria Ramírez dice, buen día, hermano. Dios te bendiga. Hermano Josué Cook también dice, buenos días, hermano Orlando. Dios te bendiga.
a nuestro hermano Ramírez de negocios, dice, ahí estuvo compartiendo también. Nuestra hermana Maricela Gutiérrez, Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos. Bendecido día, dice, para todos, viendo y compartiendo palabra de Dios. Amén, hermanita. Pues, gracias por estar esta mañana con nosotros. Y pues, recuerden, les saluda a su hermano Orlando Córdoba Carrillo, transmitiendo de acá desde la ciudad de Puerto de Tuxpan para el Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página, El Varón Siguiendo a Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de transmitir en este programa de la mañana. Bendícenos, Padre, ayúdanos a seguir perseverando, oh Dios, en tu palabra y a seguir compartiendo el Evangelio, Señor, a pesar de los obstáculos que encontramos, oh Dios, en el camino de la predicación. Bendice a tu pueblo, Padre, para que ningún obstáculo detenga el poder del mensaje del Evangelio, Padre. Permite, oh Dios, que podamos alcanzar cada corazón noble, cada corazón que tiene hambre y sed de ti. Y de esa manera, Padre, tu reino se siga extendiendo sobre la faz de la tierra y puede llegar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos todo, Dios eterno, humildemente, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues les seguimos invitando, hermanos, a todos aquellos que no se han suscrito al canal de YouTube de Creyéndole a la Biblia, para que se inscriban y le den ahí un like a los videos para que puedan llegar a más concurrencia, hermanos, y pues también puedan compartir esos videos y puedan tener acceso permanentemente a estos estudios, hermanos, en el canal de Creyéndole a la Biblia. Pues Dios los bendiga, un abrazo para todos, les esperamos mañana viernes en punto de las 6 de la mañana en este programa del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Pues un abrazo para todos, hermanos. Dios los bendiga y la paz del Señor sea con todos.